Último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. A ver, gente, todo el mundo sabe que en la Argentina la situación hoy de la gente de la tercera y cuarta edad, de nuestros jubilados, nuestros mayores, los abuelos, la gente que ha trabajado durante tantos años para forjar la República, es tratada de una manera miserable por un Estado realmente que no le da ningún tipo de respuesta, ¿no? La situación desesperante, dramática, de la cual venimos hablando hace mucho tiempo, de esta cuestión de la crisis humanitaria concretamente que se ha dado en el sector de los jubilados de la Argentina, viene desde hace mucho tiempo, no es de ahora, pero se ha ido agravando y se ha profundizado tremendamente la situación. Se habló en algún momento de decretar la emergencia alimentaria, lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, la cuestión habitacional para los jubilados, ni hablar de lo que es el tema concretamente de los medicamentos y otras cuestiones que lógicamente debe contar una persona realmente que ha trabajado durante muchos años, ha pagado los impuestos como corresponde, el Estado se ha abusado en varias oportunidades, robándole todo lo que podía, y hoy vemos esta dramática situación, ¿no? Lo triste que se está viviendo en estas horas cuando tenemos de pronto gobierno que no toma conciencia de esta triste realidad, o se hacen los desentendidos, o son totalmente inhumanos, perversos. Bueno, vamos a estar estableciendo un diálogo con Eugenio Semino, justamente que es el defensor de la tercera edad de la República Argentina, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eugenio? Gracias por acompañarnos. Qué gusto poder saludarte. Igualmente, Eugenio, un gustazo enorme. Triste y lamentablemente siempre te tenemos que estar molestando para tocar esta dramática situación que viven los jubilados en la Argentina. Casi más de un 78,3% de pobreza. Los jubilados, aquellos que han trabajado, han hecho su aporte con un tremendo esfuerzo durante décadas, terminan siendo cada vez más estafados realmente por la corrupción política que viene teniendo la República Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, es una constante, es transversal, desgraciadamente, a las administraciones y habla de dos cosas. Primero, un concepto realmente elemental o antiguo del pensamiento político en Argentina, y después cómo se va sucediendo vicios en términos de la gestión que llevan a un estado de cosas, como lo señalabas, terminal. La seguridad social se fue secando a través del tiempo. Esto llevó distintas expresiones, en un momento la privatización, la reestatización, lo que tiene que ver con la mal utilización de los fondos por parte de todas las administraciones, destinando la seguridad social en cuanto a recursos, mejor dicho, la previsión social, a financiar partidas del Estado, algunas santas, otros menos santas, pero que no tenían que ver con la cobertura de quienes pusieron la plata por adelantado y el trabajo por adelantado. Como lo que pasó, Eugenio, con el tema de las AFJP, ¿no? Otra estafa tremenda que nadie se termina siendo responsable. Los ladrones funcionarios que manotean todo lo que pueden de la caja del ANSES, lo que ha pasado con el PAMI, y que después la justicia de la Argentina sigue estando ausente, mirando para otro costado, y esta manga de delincuentes caminan como si nada, enriquecidos, comprando propiedades en el exterior, siendo multimillonarios, y la pobreza extrema de la gente de la tercera y cuarta edad cada vez se profundice un poco más, ¿no? Efectivamente, yo creo que si no hacemos esta síntesis y la repetimos, se ha naturalizado la situación de tal forma en la sociedad, Eso es lo grave. claro, que parece ser que a cierta edad pasás a ser un descarte social. Totalmente, claro.
Inclusive, apañado y respaldado por el propio Estado, por el propio Ejecutivo Nacional, que dice sí, las sí. barbaridades que estamos escuchando de funcionarios políticos que parece que ellos no tienen padres, no han tenido abuelos. ¿Cómo se puede entender que pase una locura de estas características, estimado Eugenio, por la cabeza de un ser humano, de una persona que nace del vientre de una madre? Evidentemente hay mucha aguachada, muchos mal paridos en esta Argentina que estamos viviendo. Sí, yo creo que hay una moral distinta, se ha autonomizado en términos de comportamiento y pensamiento del sistema político del resto de la sociedad. Y por eso vale cerrar las cuentas a costa de cualquier vida, ¿no? Y yo inclusive en estos tiempos, y vos de economía obviamente tenés una expertise que yo no lo tengo, pero veo cosas obvias. Por ejemplo, en esta etapa, el festejado superávit fiscal se está haciendo sobre la seguridad social Claro, y sí, como participación mayoritaria, ¿no es cierto? Es decir, se está haciendo con la vida de los jubilados. totalmente. Claro que cuando se festejan los logros de la macroeconomía y se pierde de visión quién está haciendo el sacrificio, entramos en un estado de cosas donde vale todo. Y vos fíjate, yo aludo no solo a este momento y a esta gestión, sino al proceso. Por ejemplo, estamos hoy en un escenario exactamente igual que hace un año. En agosto del año pasado se había sancionado una ley que modificaba Sí. mínimamente la movilidad, es decir, un 7,2% de aumento, 7,2%, Ajá. lo que era la incorporación del bono al haber y la actualización de ese bono a ese momento. No figuraba la moratoria porque estaba vigente en entonces, venció el 23 de marzo de este año. Vetó el Ejecutivo esa sanción, esa ley, y los legisladores se olvidaron del tema por un año. En Claro, aquel momento, cajonearon, dejaron dormido otra vez. ¿Con qué así es, intencionalidad? ¿No? O sea, con claridad se ve que es para seguir perjudicando a los mayores que realmente cada vez fueron perdiendo un mayor porcentaje de ese pequeño supuesto beneficio que le habían dado, porque siempre se mantuvieron los 70.000 mangos. O sea, parece ser que ellos viven con lo mismo, ¿no? O sea, en un año y medio los aumentos tremendos que hubo de la canasta básica familiar parece que no lo tienen en cuenta desde el Ejecutivo Nacional, y estos 8 funcionarios que actúan de una manera mercenaria, inhumana directamente, ¿no? sí, recordemos que en aquel momento ese veto fue en realidad defendido por legisladores que habían impulsado la propia sanción de la ley. Es decir, una cuestión inmoral, pero a su Totalmente, vez claro. no admisible en un estado de cosas normal, Ahora, ¿no? Pero bueno, esa complicidad a la cual estás haciendo vos referencia, que lo sabe todo el mundo, todos los ciudadanos argentinos, ven lo que pasa ven lo que sucede, el sufrimiento de nuestros mayores, de los jubilados que, bueno, no tienen ninguna alternativa, no les dan ninguna salida, de una manera vergonzosa. ¿Cómo es posible realmente que en el propio Parlamento argentino hayan dormido esta cuestión y que habilite muchos de ellos ahora con una total complicidad, con una falta de ética, de inmoralidad ciudadana, de permitir de pronto que estas cosas sigan pasando? Porque esto no viene de ahora, ya venimos de muchos años, ¿no? O sea, lo que pasa es que el actual gobierno terminó de generar un mayor desastre y un mayor padecimiento del que ya venían transitando los jubilados en la Argentina, ¿no? Le van quitando un montón de cosas, con la excusa de pronto de decir de que, bueno, que hay un montón de hechos de corrupción, pero ¿por qué no se va investigando mientras se va procesando toda esa información? Se van tomando la medida del caso, nadie dice que no se investigue, pero no podés coartar los elementos básicos para que una persona pueda subsistir como lo quieren hacer ahora, ¿no? Ya el tema pasa la cosa lógica y razonable. Tampoco lo que yo no termino de entender, cómo no hay una apoyatura masiva
totalmente de la familia argentina, de los hijos, de los nietos, sobre la situación que viven realmente nuestros mayores en la Argentina, y salir a la calle a enfrentar estas locuras que cometen tipos que verdaderamente son unos canallas impresentables, ¿no? Porque nadie les puede creer lo que plantean, mezclando todas las cosas de una manera turbia, ¿no? Pero vos fíjate que yo creo que por eso estamos en un problema de enorme envergadura, que muy es grave, muy grave. la naturalización que hace la sociedad de este estado de cosas. Como decíamos, durante un año se olvidaron de lo que había pasado en estos meses y de la licuación que ello implica de los saberes. Inclusive, en aquel momento del veto, cuando salió el veto anterior, con el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, que llevamos a cabo los amparos colectivos en general, hicimos un planteo de inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. No del veto en sí mismo, porque es una facultad constitucional del presidente, pero sí de la falta de razonabilidad de sus fundamentos. Es más, siguen los juicios en una cantidad de jurisdicciones, con una demanda común que hicimos con jubilados en Resistencia Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, y siguen. Obviamente que los juicios, y sobre todo si son de jubilados, en Argentina tienen tiempos vaticanos. Pero pretendimos dejar un testimonio de esto. Ningún legislador tan siquiera hizo un amicus curiae en estos juicios. Qué vergüenza, ¿no? Que el representante de la gente, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos que hay en el país, las propias gobernaciones, los gobernadores, intendentes, no hayan avanzado y recapacitado para reclamar adecuadamente esta cuestión, Eugenio, ¿no? Porque aquí vemos también la atrocidad y la complicidad de los distintos partidos políticos de la Argentina, que se manejan de una manera camaleónica, vergonzosa, demostrando lo crápula que son, ¿no? Nadie sale a protestar, a defender justamente al ciudadano que lo lleva a esos lugares claves para representarlos adecuadamente, y termina siendo realmente un tema muy impactante, dramático, ¿no? Porque uno dice, bueno, si estamos confiando en el sistema democrático, que debe tener cierta flexibilidad, que debe ser equitativo, ¿por qué estos personajes terminan estafando a la propia sociedad, ¿no? Como lo que ha pasado con el tema médico, lo que estamos viendo que permiten que hagan las prepagas, donde está colapsado totalmente el sistema de salubridad, llevando claramente a la muerte mensualmente una gran cantidad de personas jubiladas de la tercera y cuarta edad, dramáticamente, porque están matando, están asesinando a seres humanos, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacerle ver y que entienda la población argentina y latinoamericana del desastre de lo que están produciendo, ¿no? Y de la falta de conciencia, porque vos decís, bueno, dejá de lado la cuestión del negocio o de la cuestión económica que pueda haber en el medio, pero la cuestión humanitaria. Estamos hablando acá, por ejemplo, de lo que pasa en Gaza y en otros puntos del planeta, y lo que está pasando en la Argentina, ¿no es un tema vergonzoso que tendría que estar preocupando tremendamente a los representantes del pueblo en el Parlamento argentino? Y vemos que van camaleónicamente, como yo te contaba antes, prestándose a este juego vergonzoso. Sin lugar a dudas, por eso va pasando el tiempo y la situación empeora. Vos fijate, decíamos que el haber se sigue licuando vía el congelamiento del bono. El bono, que es un disparate argentino, no explicable en el mundo, y que se aplica desde mediados del 2022. Otra gran estafa, claro, otra gran estafa. Es la discrecionalidad, ¿no? Vos veías que ese bono que fue creado con fines electorales subía antes de una elección y bajaba al mes siguiente. Y el actual ministro de Economía, que se autopercibe distinto al ministro del gobierno anterior, hace exactamente lo mismo. Yo muchas veces lo he dicho, lo he comentado aquí internamente, si viviera Daniel Mendoza
el suegro, supuestamente, del actual ministro, las cosas que le diría, ¿no? Yo creo que la llamaría a su hija y le diría a la esposa de Caputo, ¿cómo puede ser que esté haciendo estas cosas, ¿no? Habiéndolo conocido a Daniel, sabiendo la clase de persona que fue en su momento y lo que hizo justamente dentro del mundo de las comunicaciones, yo creo que le diría cualquier barbaridad, ¿no? Porque hay cosas realmente que no se pueden permitir en estos tiempos que corren, en una situación donde la Argentina ya viene de arrastre con un montón de años en esta materia del abuso que ha habido, que ha acontecido contra los jubilados. ¿Cómo se han robado los políticos? ¿Cómo han metido la mano en el ANSES, en el PAMI? Es realmente atroz. ¿Por qué no se investiga eso, no? Ha habido muchos funcionarios, muchos directivos de distintos partidos que pasaron ahí, que han llegado al Parlamento argentino, que han denunciado la cuestión de los curros, los negociados con el tema de los medicamentos, los sindicatos, la farmacia, todo este robo permanente, estimado Eugenio, que ha acontecido hace 40, 50 años en la Argentina. ¿Hasta cuándo se va a seguir tolerando, no, esta locura que cometen una manga de delincuentes de guantes blancos que tiene la República Argentina, no? Porque evidentemente se fueron reciclando y vuelven a estar los mismos personajes, los mismos ladrones. Sí, mira, el haber, para ser concretos, en números, ¿no? Sí. Lo que vos estás comentando, el haber del jubilado en la última etapa viene perdiendo poder adquisitivo en forma ininterrumpida de 2013 a la fecha. Una vergüenza. Si vos ves, ahora yo sigo muy poco el tema político, pero seguramente si uno lee los nombres, los apellidos de las futuras listas electorales y demás, vas a encontrar a todos los que pasaron del 2013 hasta hoy por la gestión pública. Claro. Y son los mismos caraduras, lo mismo que dijo el presidente, que quería desarmar, terminar con la casta política, y él mismo se está prestando este juego, ¿no? Por eso mucha gente que lo ha votado, que ha confiado en Javier Gerardo Milei, se está agarrando la cabeza. Y ojo que esto le va a generar, evidentemente, a pesar de lo que dicen, que la oposición, que esto, que el otro, mucha gente ya ha desistido de ir a votar y evidentemente los que confiaron en el actual gobierno a un año y pico de su gestión, están viendo el desastre, la calamidad que están cometiendo. Cuando vos le escuchás a Sandra Petovelo y a los funcionarios lo que dicen, no solamente con el tema del sector de la tercera y cuarta edad, lo que están haciendo con la cuestión de la discapacidad, habiendo habido la posibilidad de autofinanciar este tema que por la soberbia que tienen, por el canallismo que han demostrado tener, están mirando para otro costado, no han escuchado, ni siquiera se han molestado en ver las propuestas que ha habido de distintos sectores para resolver estos problemas. O sea que acá hay una animosidad encubierta en toda esta barbarie que se está cometiendo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el costo fiscal, que es a lo que siempre se alude, que es más, los cálculos, por ejemplo, de la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es muy seria en términos de su trabajo, es una comisión absolutamente técnica, no política, difiere totalmente con la expresión de cifras oficiales sobre la incidencia del Producto Bruto Interno, etcétera. Pero más allá de esto, de este berenjenal, en realidad, cuando vemos de qué se está hablando y lo llevamos a pesos, el 7.2 para los 5 millones de jubilados y pensionados del haber mínimo implican 21.000 pesos sobre el haber y la incorporación y actualización del bono 40.000 pesos más. No es nada. Es decir, 60.000 pesos. Claro. ¿En qué le afecta al actual gobierno económicamente esta cuestión? O sea, eso es lo que uno no termina de entender, ¿no? Por eso yo te planteaba, o sea, acá hay una animosidad para tratar de seguir jodiendo a la gente, ¿no? Para seguir dejando la pobreza absoluta a la digamos, sector, digamos, al ámbito de la tercera y cuarta edad, que es el que más se está necesitando, porque ha quedado totalmente desprotegido. Ahora, así es. Y fíjate, ¿no lo saben ellos eso o se hacen los desentendidos? ¿O lo hacen a propósito, no? No se es todo obvio y a la luz del día, ¿viste? Otro sector, 1 millón más. Recién hablé de 5 millones de jubilados y pensiones. Y tenemos 1 millón más, que son las PNC, las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, que hoy están percibiendo por todo concepto
330.000 pesos. Por eso, ¿qué hacen? Y hay cantidades de pensiones que no están siendo otorgadas y hay una espera de un año o más Qué bárbaro. de una Una persona vergüenza. que no tiene ningún tipo de ingreso, pero tampoco que tiene ningún tipo de atención a la salud, Claro. porque Claro. el incluir, que es el programa anexo a esta cobertura, que depende del Ministerio de Salud, que fue siempre malo, antes se llamaba el PROFE, Ujú. tan siquiera están dentro de ese programa. Entonces, y cuando vos señalás esto, que es un disparate de una gran Totalmente. dimensión, Es muy lamentable, ¿eh? Es vergonzoso. te dice, no, pero hubo cientos de miles mal otorgadas. Claro. Pero vos sabés que eso es cierto también, yo Sí, lo pero, veo claro. a veces en pueblos del interior y Sí. demás, pero no, porque estamos investigando, pero hay algo que no es que hay que investigar a quien recibió esa pensión, que en general, si no es una persona con discapacidad, igual se está muriendo de hambre, sino a quien las otorgó. Ahí está el tema. Y, Que y son los eso, mismos bueno, políticos, la misma dirigencia política que ahora está claro, armando todo este juego perverso y moral, ¿no? Para que ellos puedan seguir manteniendo y sosteniendo sus quintitas, renovarla, acomodar a sus grupos de ladrones, como tienen cada grupo político que ha transitado el Ejecutivo de la República Argentina en los últimos años, y sigue la misma pachanga. Ahora, desde el punto de vista, digamos, jurídico, ustedes han hecho una presentación, han recurrido a organismos internacionales como para tratar de ver realmente cómo se hace para poder frenar estas locuras que tienen estos funcionarios dementes que llegan a hacer este tipo de atrocidades, porque evidentemente están atacando realmente a gente que tiene una alta necesidad y que depende totalmente de ese ingreso, porque si no se mueren. No podés contar con los medicamentos, no podés alimentarte, no tenés ningún tipo de posibilidad de contención emocional, ni hablar en materia de salubridad. ¿Qué es lo que pretenden? O sea, acá directamente tenés un Estado que está en una posición de asesinar, de devastar el pobre sistema que tiene justamente el PAMI, la ANSES en la Argentina, destruyéndolo cada vez un poco más. ¿Hay tanta insensibilidad de parte de esta sociedad argentina que no ve esto y que mira para el otro costado? mira, evidentemente esto, te decía, se ha naturalizado socialmente. Recurrir a organismos internacionales no es posible hacerlo por lo siguiente. Al haber un gobierno constitucional, estar en un Estado de Derecho, lo que te exige el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la propia Corte Interamericana es tener cubiertos sin resultados todas las instancias judiciales. Y ahí tenemos uno de los graves problemas, Claro. que llegás, como llegamos, con amparos colectivos o con amparos individuales a la Corte, y la Corte no los rechaza, los pone adentro un cajón. Sí, cajonea, va, lo deja durmiendo ahí. ¿Entendés? Entonces, Ahora, ahí habría que preguntarle a estos jueces de la nación si ellos no tienen familiares, no tienen padres, abuelos. Claro, como ellos cobran sueldo de 20 palos, 30 palos por mes, no les importa, viste, que un pobre tipo que está percibiendo 300 lucas por mes se cague de hambre, se muera en la miseria total. Total, ellos tienen, viste, otro ritmo de vida. Eso está demostrando, estimado Eugenio, la inmoralidad que hay, ¿no?, en el sistema democrático, sí, que termina siendo beneficiario para determinados grupos y no para la mayoría de la gente que más lo necesita, ¿no? Por eso sin lugar a yo te dudas. hago referencia al tema de la inhumanidad que tiene esta dirigencia política estafadora, engañosa, mentirosa que tenemos, que se va reacomodando, reciclando y teniendo gente incapaz, funcionarios que realmente no hacen absolutamente nada, porque estos tipos, claro, se van a ver desfiles, se van a tomar el cafecito, se la pasan viajando y les importa tres pitos si el jubilado puede comprar el medicamento o puede comprar un kilo de pan, que ni siquiera eso llega, ¿no? A eso Sí. voy justamente a ver, de tratar de concientizar a la sociedad para que definitivamente termine dejando de apoyar a esta manga de caraduras de delincuentes que llegan al poder y que después realmente no hacen absolutamente nada para equilibrar la cuestión dramática que tiene la sociedad, ¿no?
Mira, ahí hay una clave. Se ha instalado socialmente que lo que estamos hablando es un problema de quienes ya llegamos, de los viejos. Sí. Ujú. Que en definitiva, con este criterio primitivo de pensamiento, se van a morir dentro de un rato. ¿Para Claro. qué vamos a Sí, gastar sí. plata en esto? Es más, hace poquito un intendente entrerriano lo dijo así Otro brutalmente. caradura, un sinvergüenza, ¿no? Que ahí tendría que Sí, haber salido toda la localidad, los vecinos de Entre Ríos, allí en la provincia de Entre Ríos, e ir a escracharlo, porque realmente estos tipos hay que escracharlo, a pesar de que muchos dicen, no, mira, estas cosas no se hacen, pero bueno, podés permitir que un tipo se te ría, y que te franelee en la cara sabiendo realmente la cuestión dramática que está viviendo un sector de la sociedad, que no es poco, ¿eh? Estamos hablando casi de un 78% de la gente de la tercera y cuarta edad que están en una situación terminal. A ver si se entiende, a ver si les entra en la cabeza, ¿no? Porque parece que los argentinos no tienen memoria. Esta estafa ya viene de muchos años, como vos claramente lo confirmabas, no es de ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir permitiendo que eso siga sucediendo? Si tenemos funcionarios inmorales, si tenemos un sector de la justicia, que yo espero que el mira, otro sector empiece a tomar conciencia, y que no sean tan mal paridos de hacer las cosas que se vienen viendo, ¿no? Cajonear y evitar realmente que una persona, que un ser humano, reciba lo mínimo y elemental para poder vivir. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? fíjate lo siguiente, y que tiene que ver con lo que vos decís y lo que estamos conversando sobre el resto de la sociedad y su actitud al Ujú. respecto. Esto de creer que es un problema de los que ya llegaron, de los jubilados, de los viejos, mirá qué falaz que es. Hay una estadística del IAC, un instituto que mide el empleo en Sí, Argentina, que se publicó hace pocos días sí. y hay un dato que es impresionante. El 53% de los empleos durante el 2024, 53%, más de la Ujú. mitad, fueron ocupados por personas jubiladas. Claro. Y vos fíjate, esto no es, lo leemos quienes estamos un poco empapados en el tema o trabajando en esto. La persona jubilada, lo vemos todos los días en la Defensoría, o que se va a jubilar a sus 65 años, Ujú. sabe que al mes siguiente de jubilarse va a ganar, en el mejor de los casos, la mitad de lo que ganaba en su vida Está, laborativa. claro. La mitad. ¿Qué hace? ¿Cómo vive, no? Por lo cual sabe que no puede mantenerse. Claro. Entonces empieza a salir a buscar trabajo. Ujú. ¿Y qué pasa? Tiene que aceptar cualquier trabajo. Los abusos, ahí vienen los abusos, estimado. Claro, Exactamente, baja claro. calificación, bajos salarios, El y tiene que, aprovechamiento, la claro, tiene especulación, que aceptar porque muchas si veces no, generada por estos mismos políticos que tienen sus grupos empresariales y que arman así sus es. estructuras, ¿no? Para Y aparte vos, de claro, robarle desde la vía oficial, le roban desde la vía privada, porque encima esos pobres jubilados, para poder obtener esos trabajos, tienen que seguir pagando un monotributo, porque los tipos no lo quieren tomar en claro. efectivo. O sea, toda la barbarie que pasa en la Argentina corrupta de hace 70 años. O sea, Y protestábamos fíjate, de la época del proceso militar, como lo vengo diciendo en los últimos tiempos, pero el claro, sistema democrático, que tendría que haber sido distinto, que tendría que haber habilitado una mayor participación, compartir un montón de cosas que han sido beneficiosas en la Argentina, no lo están haciendo, se lo manotean los mismos de claro. siempre, ¿viste? Pero por eso, para que nos entiendan, la sociedad en general, fíjate que esa depreciación del salario a partir de la necesidad, de la búsqueda del jubilado, se traslada a todos los salarios, Claro. a lo que se le ofrece al joven Y también. sí, donde Entonces, tenés ahí un sector con casi 550.000 personas que están desempleados, empresas que han cerrado, pequeños efectivamente, comerciantes, pymes que realmente ya no efectivamente, pueden sostener producto justamente de que el consumo cayó abruptamente, ¿no? O sea, eso tampoco lo dicen. Siguen exactamente. vendiendo pescado podrido, mintiéndole a la gente, y hay un porcentaje que todavía cree, ¿no? En la fantasía, en que esto va a mejorar, pero ¿qué va a mejorar si vos ves Mira, la realidad de lo que está pasando? yo que no soy agnóstico de la política,
sino en muchos casos diría de las expresiones políticas de Argentina. Eh, lo que tratamos de explicar, si ese 53% de empleos, porque tenemos que tener en cuenta que en Argentina no se generan empleos desde hace 10 años, Claro. nuevos empleos. Ese 53% debía ser ocupado por jóvenes. Claro. No que están. acceden al Claro, mercado no laboral. pueden acceder. Y los pocos que acceden, los profesionales que se reciben, terminan, digamos, con una rentabilidad. Ponele un profesional, un arquitecto, un ingeniero, le están pagando 1,5 millones de pesos por mes. En el mejor de los casos. Y de ahí le hacen todos los descuentos. Entonces, esa persona que ha estudiado, que ha hecho un esfuerzo tremendo la familia, como para poder sostenerle, pagarle los estudios, contenerlo, tiene que seguir soportando esa locura que comete el propio Estado, ¿no? O sea, es atroz esto. Pero bueno, ¿qué crees que puede pasar ahora en las próximas horas, en los próximos días, con este veto que hace el mandatario argentino, irresponsable, ¿no? Como se está manejando, porque agrede, putea, insulta y provoca realmente este tipo de enfrentamiento innecesario en una sociedad que está realmente en un clima muy grave, ¿no? Muy peligroso. ¿Tomará conciencia el Ejecutivo Nacional? Alguno de sus colaboradores le dirá, presidente, mire que el tema realmente no da para más, o sea, no compre el diario de Irigoyen como venimos diciendo, ¿no? Esta es la realidad. Veamos de descomprimir un poco esta situación dramática, porque a nadie nos interesa que le vaya mal al actual gobierno, al actual presidente. Muchos que hemos confiado, que teníamos un mínimo de esperanza en este recambio político, creíamos que venía un cambio para oxigenar la política, darle salubridad, que haya un mínimo de contención, y nos encontramos que, viste, le pegan trompazos cada día a la gente, ¿no? Te van noqueando de distintos puntos de vista, aparte, bueno, de que en el caso nuestro, por ejemplo, los pocos medios independientes, cómo te van operando los servicios de inteligencia, cómo van jodiendo, cómo van cercenando la libertad de expresión, porque no tienen argumentos, o sea, se les cae todo, ¿no? O sea, estos consultores que le dicen de que tienen mejora por aquí y por allá, como están garpados por ello, le terminan diciendo cualquier barbaridad. La realidad es lo que pasa en la calle, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenés otra vez el país cortado por todos lados. Protestas aquí, protestas en este lado, en la otra punta, en el otro cordón del conurbano bonaerense, en las distintas provincias del interior, no solamente por el tema elemental de los jubilados que los cagan a palo, sino por la gente que se va quedando sin trabajo. Ahí tenés el otro drama complejo que parece que no lo quieren ver, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una encrucijada porque los que se ofrecen con opción o como opción son parte de lo que llevó a que se elija este gobierno. Pero me parece lo siguiente, estamos en una instancia, cuando hablamos de crisis humanitaria, donde al sector hay que asistirlo, como vos decías, en lo alimentario, en lo que tiene que ver con la atención a la salud y el llegar a poder comprar el insumo de farmacia, el medicamento. La contención mínima y elemental, lo lógico y razonable, ¿no? Entonces, porque se fueron al mambo, directamente descarrilaron mal, o sea, evidentemente tienen que urgentemente tomar conciencia y ver realmente cómo rearman esta cuestión, que sigan investigando las cosas que están mal hechas, lo que están robando, lo que está mal gestionado, bueno, cambialo, revertilo, pero no podés meter a todo el mundo en la misma bolsa y provocar estas locuras que se están viviendo, ¿no? Este desastre, esta hecatombe a la cual han llevado al país realmente de una manera innecesaria, ¿no? Porque el presupuesto está, que bueno, que tomen un café menos, que paseen menos, que viajen menos los muchachos, y que realmente llegue a los que tiene que llegar los elementos presupuestarios lógicos y básicos y necesarios que tiene que tener un ser humano, que ha aportado, que ha pagado los impuestos. O sea, acá se le están riendo en la cara, atropellando a la gente permanentemente de una manera atroz, ¿viste? Eso es lo que realmente impacta, ver cómo son tan fríos, cómo son tan calculadores, especuladores, y en el fondo mal parido, porque bueno, podés realmente llevar
a la muerte de una persona sabiendo lo que está pasando con ella, ¿no? No, efectivamente, pero por eso yo creo que yendo a eso, bueno, la tercera emergencia es habitacional. Totalmente. Claro. No puede alguien alquilar o pagar sus expensas con estos haberes. Claro. Por lo cual, todos coinciden, todos, en que la seguridad social está quebrada, está seca, no tiene ingresos. Por lo cual, lo que tenemos que practicar sobre el sector, la emergencia en términos de acción social. Es decir, destinar recursos del presupuesto nacional, fundamentalmente, pero también de los presupuestos provinciales y municipales a cubrir la emergencia. Porque si no son vidas que se nos van. Y te hago un grafismo en términos de explicar esto. Hubo hace muy poco, desgraciadamente, una catástrofe natural en Bahía Blanca, donde una inundación sorpresiva y en muy poco tiempo se llevó todo. Es decir, la persona quedó arriba de un techo, mojada, sí, con lo que tenía puesto, y se llevaron todo, el agua, se llevó sus bienes materiales y también su propia historia en muchos casos. Si va alguien a Bahía Blanca, ¿con qué se encuentra? Bahía Blanca, no sé si se fue el... ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente, sí. Ah, perfecto. Sí, si decíamos, si alguien va a esa localidad va en auxilio de esa persona que estaba arriba del techo, con una lancha, lo que fuere, y le lleva una foto de una hermosa casa que se va a construir y que la va a disfrutar dentro de 3 años, esa persona, mientras tanto, se te muere por hipotermia, se muere de hambre, se muere arriba del techo. Lo que hay que hacer con esa persona es lo mismo que hay que hacer con los jubilados. Exactamente. Es decir, arroparla, hay que darle de comer, hay que bajarla del techo, llevarla a un lugar seguro. Contenerla, sostenerla, acompañarla, y ¿no? después vemos el programa de vivienda y todo Exactamente, eso. Pero no lo han hecho, lamentablemente, querido Eugenio. Lamentablemente vemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el candidato marplatense Montenegro, toda esta gente que está en el mundo de la política, igual que los que están dentro de lo que es el actual Ejecutivo Nacional, parece ser que eso no les importa. La gente, una vez que votó, se jode, porque realmente estos charlatanes de feria prometen y después no hacen absolutamente nada justamente para resolver estos temas graves, estas tragedias, porque la Argentina está viviendo una verdadera tragedia, ¿no? Después de la pandemia, de la etapa del Albertítere, después de lo que vivimos con Macri, después de lo que se vivieron con los anteriores mandatarios, el kirchnerismo que se critican, el menemismo, seguimos con la misma historia. O sea, eso es lo que hay que revertir. La sociedad creo que tiene que tomar conciencia de que esto así no funciona. No puede ser de que siga un sector privilegiado totalmente con todos los beneficios y el resto, el 70, 70 y pico por ciento, de todos los demás, ¿no? Claro, esté soportando este choreo, este afano permanente. El veto del presidente seguramente que está ahí a la vuelta de la esquina. Esperemos que el Parlamento argentino, los senadores y diputados tomen conciencia y que el pueblo argentino respalde y no permita más estos atropellos. Así como respaldaron el tema de la atrocidad que se quería cometer con la cuestión de la educación universitaria, creo que el pueblo argentino, es mi opinión, mi parecer, no sé cuál es el tuyo, debería estar respaldando a nuestros mayores, a los jubilados, a la gente realmente del sector de la discapacidad que la está pasando tremendamente mal y hacerle ver a estos funcionarios ineptos, incapaces, atropelladores, que la cosa pasa por otro lado, ¿no? Por la cuestión humanitaria. Los negociados, bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan en forma privada, pero no con el sufrimiento de la gente. Sí, simplemente la síntesis de todo lo tuyo es lo que ocurre en el mundo y lo que debe ocurrir en Argentina, que el eje de cualquier acción política y de cualquier gestión tiene que ser el ser humano. Ahí está. Mientras esto esté olvidado, no vamos a andar bien. Un gran abrazo, Eugenio. Gracias y a seguir con tu trabajo realmente
Impresionante, te agradecemos que estés siempre ahí con la camiseta puesta para defender a nuestros mayores, a la gente realmente que necesita un respaldo y que no lo está teniendo, ¿no? Justamente por esto que hablamos, ¿no? La hipocresía, la falta de ética, la falta de responsabilidad de los de estos charlatanes de ferias que siguen lamentable y tristemente manejando el poder en este país que debería estar engrandecido y que cada vez está demostrando a la miseria que lleva a su población, a la gente, ¿no? Un fuerte abrazo y lo mejor para vos y para todos los televidentes. Igualmente para vos, un gran abrazo. Eugenio Semino, es defensor de la tercera edad, con quien dialogamos estas locuras que vive la República Argentina en estas horas, la falta de conciencia de muchos de los que tendrían que tomar decisiones más claras, permeables, que sean beneficiosas para la gente, para sacar de la miseria a un alto porcentaje de los argentinos. Estamos hablando de un 70 y pico % de la gente, no es joda esto que estamos diciendo, ¿no? Llamo poderosamente la atención la falta de coherencia y de concientización que tiene la dirigencia política de la Argentina. Muchos de ellos están totalmente calladitos, con un silencio de radio llamativo, ¿no? ¿Será realmente que este impacto que está teniendo la sociedad por la falta de respeto que tienen hacia ellos los hará tomar un poquito de conciencia? ¿O vamos a seguir con lo mismo? Un tema que nadie sabe cómo puede terminar. Ya volvemos.